Hola gente de YouTube, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, para continuar con el sistema locomotor, hablaremos sobre los huesos del cráneo. Empezaremos con el hueso frontal, así que no te vayas, quédate. Comencemos con una breve introducción. El cráneo va a formar parte del esqueleto axial, ya que se va a encontrar sobre la línea media. Este va a estar conformado por diversos huesos que se unen entre sí mediante suturas. Estas suturas van a ser articulaciones inmóviles denominadas sinartrosis. El único hueso que se va a encontrar unido diferente a los demás va a ser la mandíbula, ya que ésta se va a encontrar unida mediante una articulación sinovial bicondilia, denominada articulación temporomandibular. La función principal del cráneo es la protección de órganos vitales. También va a alojar a órganos de los sentidos, como la audición, la vista, el olfato y el gusto. El cráneo se va a dividir en dos porciones. La primera va a ser la cerebral o neurocráneo. Esta va a formar parte de la bóveda craneal en su parte superior. Y en su parte inferior va a formar parte de la base del cráneo. Va a contener dos caras, una endocraneal, toda esta superficie, la cual va a contener a las meninges. Sabemos que las meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y en su parte exocraneal, en la cual va a contener relieves para la inserción de músculos. Va a contener aponeurosis, periósteo y piel. También va a haber huesos que van a contener fibras de músculos, como es el caso de la fosa temporal, donde se va a insertar en forma de abanico el músculo temporal. En una vista superior, el neurocráneo tiene un aspecto ovoide, que va a tener una longitud mayor en sentido antero-posterior. Aunque no todos van a ser de la misma forma, ya que hay variaciones morfológicas. Esto se puede definir mediante el índice cefálico. Vamos a tener los diferentes tipos de cráneo, el cual va a ser el braquicéfalo, el dolicéfalo y mesocéfalo, según predomine el eje transversal o longitudinal. Va a estar constituido por 8 huesos, 4 impares, como son el hueso frontal, el occipital, el esfenoides, que lo observamos aquí de color rojo, y el etmoides, lo cual observamos de color blanco. Y vamos a tener a los huesos pares. Vamos a tener a dos huesos pares. El hueso parietal y los huesos temporales. El segundo segmento va a ser llamado facial o viscerocráneo, ya que va a dar soporte a todos los componentes de la cara, así como los músculos que la componen. Cabe mencionar que el neurocráneo y el viscerocráneo van a estar totalmente unidos, por lo que algunos huesos van a formar parte al mismo tiempo del neurocráneo y del viscerocráneo. El hueso frontal va a estar ubicado en la parte más antero superior del cráneo. En principio, cuando estamos en desarrollo, como lo dijimos en el anterior video, va a estar dividido en dos porciones. Conforme vamos creciendo, se van a unir mediante la sutura metópica y van a formar un solo y grande hueso frontal. Para hacerlo de una forma más didáctica, vamos a emplear un modelo a 3D de lo que es el hueso frontal. El hueso frontal va a ser un hueso plano. Este va a tener la función de protección, pero también va a tener una característica de hueso neumático,
ya que dentro de este, en su espesor, se van a encontrar los senos frontales, que posteriormente vamos a hacer un corte para observarlos más detalladamente. Ok, el hueso frontal se va a componer por dos segmentos, un segmento vertical, como lo podemos observar aquí. Este va a formar parte de la bóveda craneal, y en la porción o segmento horizontal va a formar parte de la base del cráneo. Vamos a estudiar el hueso frontal en diferentes vistas. Vamos a comenzar con la vista anterior. Esta va a tener una forma convexa, pero va a tener una porción que va a ser cóncava, la cual vamos a describir más adelante. Vamos a comenzar con un punto importante en algunos diagnósticos y campos de la odontología, la cual va a ser una prominencia denominada glabela. Esta se va a encontrar en la unión del segmento vertical y horizontal del hueso frontal. Otra estructura que vamos a delimitar es la sutura media frontal o metópica, la cual en este hueso solo se observan fragmentos, ya que este es un hueso frontal de adulto. Esta va a estar más presente cuando somos niños, ya que recordemos que en su formación va a estar dividida en dos porciones y conforme vamos creciendo estas porciones se van a unir y calcificar para formar un solo hueso frontal. Otras estructuras importantes van a ser las eminencias o tuberosidades frontales. Estas van a ser más prominentes en mujeres que en hombres. Vamos a encontrar a los arcos superciliares. Estos arcos superciliares van a ser denominadas crestas, ya que van a ser elevaciones. Como podemos observar en esta vista, vamos a encontrar que están elevadas sobre la porción anterior del hueso frontal. Ahora, la parte del frontal en su vista anterior, que les dije que iba a ser cóncava, va a ser la carilla lateral del frontal o cara del temporal. En esta se van a insertar fibras del músculo temporal. También delimitando esto, se va a encontrar la cresta o línea del temporal. Esta va a delimitar la porción cóncava con la porción convexa. Vamos a encontrar en su parte superior el borde parietal. Este borde va a ser la parte del frontal que se va a articular con los huesos parietales. En su porción inferior vamos a encontrar el borde orbitonasal, el cual estamos delimitando. En su parte media a la escotadura o borde nasal, como podemos observar aquí. Esta escotadura o borde nasal se va a articular con huesos de la nariz y porción del maxilar. Debajo de esta se va a encontrar la espina nasal del frontal. En la parte lateral de esta escotadura nasal vamos a encontrar la apófisis orbitaria medial o interna, que va a ser esta porción. Esta porción se va a articular con el hueso lagrimal y parte del hueso maxilar. Del otro lado vamos a encontrar a la apófisis cigomática o apófisis orbitaria externa, que va a ser esta superficie, la cual se va a articular con el hueso cigomático o malar. Vamos a tener también el borde supraorbitario, que va a ser toda esta estructura, la cual va a estar interrumpida por la escotadura supraorbitaria, o también denominado agujero orbitario si es que está completo. Vamos a observarlo
en esta posición. Por este van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. También anuada a esta, en algunos casos se va a encontrar la denominada escotadura frontal, donde también van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. Ahora tenemos una vista posterior de lo que es el hueso frontal. Esta va a ser en su mayoría cóncava, pero en su porción horizontal va a ser de forma convexa. La primera estructura a destacar va a ser el surco del seno sagital superior. Recordemos que los plexos de retorno venoso en los huesos planos van a ser denominados senos. Al término de este surco va a aparecer la denominada cresta frontal. Va a ser una elevación del hueso. Terminando esta cresta frontal va a aparecer un agujero denominado agujero ciego. Esta se va a presentar en articulación con el hueso etmoides. La vamos a encontrar en esta porción. Por este agujero se dice que no pasa ninguna vena, ni arteria, ni vaso sanguíneo. Pero en la literatura se encuentra que pasa la vena de Hesperino o frontoetmoidal. Vamos a encontrar las fosas frontales, donde se va a ubicar la porción anterior del cerebro. También en esta porción posterior podemos observar la denominada escotadura etmoidal, donde se va a articular el hueso frontal con el etmoides. Y la parte convexa de la vista posterior del hueso frontal van a ser las eminencias orbitarias. En estas también se van a encontrar las denominadas impresiones digitales. En esta vista posterior también podemos observar el borde del parietal con más detalle. Como última vista vamos a tener a la vista inferior. En esta se van a observar estructuras que ya vimos en las vistas anterior y posterior. Vamos a encontrar a la espina nasal del frontal que ya vimos en la vista anterior. Otras estructuras que vamos a encontrar van a ser los orificios para los senos frontales. Esto porque los senos frontales van a tener comunicación con las fosas nasales. Vamos a encontrar también a los surcos etmoidales anterior y posterior, que cuando se articule con el hueso etmoides van a formar los conductos etmoidales. Vamos a observar también en esta vista, de una mejor forma, a la escotadura etmoidal. Observamos la parte superior de las fosas orbitarias. Vamos a encontrar dos fositas, la cual va a ser la fosa para la glándula lagrimal y la fosita troclear. Se van a observar en estas dos porciones. Vamos a encontrar a las celdas etmoidales. En este caso se van a denominar hemiceldillas si solo está aislado el hueso frontal, pero cuando esté en articulación con el hueso etmoides se van a denominar celdas etmoidales. Ahora vamos a observar lo que son los senos frontales. Hagamos un corte sagital para poder observarlos. Listo, como podemos observar en este corte, aquí se encuentran los senos frontales, que como recordemos van a ser cavidades de aire revestidas de mucosa, las cuales nos van a ayudar para diversas funciones. Aquí podemos observar el orificio que vimos en la vista inferior, el cual era el orificio que va a comunicar el seno con las fosas nasales. Por último vamos a observar los huesos con los que se articula el hueso frontal y el nombre de estas suturas. Comencemos con la sutura frontolacrimal.
Esta va a ser la unión de la apófisis medial o interna con el hueso lagrimal. También en esta misma apófisis interna o medial vamos a encontrar la sutura frontomaxilar. Va a ser la unión del hueso frontal con la porción de hueso maxilar. En la escotadura nasal o borde nasal vamos a encontrar la sutura frontonasal. Aquí se van a articular los huesos nasales con el hueso frontal. En una parte más posterior del hueso vamos a encontrar que en la escotadura etmoidal se va a articular el hueso etmoidal. Esta sutura se va a denominar frontoetmoidal. También una porción del hueso esfenoides, específicamente el ala mayor, va a articularse con el hueso frontal, lo cual esta se va a denominar sutura esfenofrontal. Ahora, en una porción más distal, en la apófisis cigomática o externa, encontramos la sutura cigomática, la cual va a unir al hueso frontal con el hueso cigomático o malar. Por último, vamos a observar el cráneo en una vista superior. Vamos a encontrar al borde parietal, que dijimos que este era el que se unía con los huesos parietales. Esta sutura se va a denominar sutura coronal, que en la unión donde se unen los huesos parietales y el frontal vamos a tener el denominado punto bregma. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir con tus amigos. No te olvides pasar primero por el video de generalidades de osteología y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos.